Ya estamos transmitiendo, hay 13 personas conectadas. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros y nosotras. Les damos la bienvenida a este seminario sobre la derecha, la extrema derecha en Chile. Tengo hoy día dos ilustradísimos y queridos colegas y amigos que me van a acompañar en la reflexión y discusión que tengamos sobre la derecha en tiempos de crisis, que es el título que le pusimos. Con nosotros está Stephanie Alenda, que ella es doctora en Sociología de la Universidad de Lille, Francia, es directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, profesora asociada del Departamento de Sociología y el año pasado editó un libro sobre la anatomía de la derecha, mercado, Estado y valores en tiempos de cambio, así que es súper, hiper experta en lo que es la derecha chilena. Y también nos acompaña Juan Pablo Luna, querido amigo, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, profesor titular de la Universidad Católica, mitad Facultad de Gobierno y mitad Instituto de Ciencia Política. Y bueno, Juan tiene hartos libros de varios temas, el último, pero publicó uno sobre la derecha que me interesa relevar, que es The Resilience of the Latin American Right, publicado en 2014, que coeditó con Rovira. Así que también es un experto en la derecha y la idea es que discutamos básicamente ese tema. Además, quiero precisar dos cosas. Una, que esta es la primera actividad, estamos muy contentos de la ENAP porque es la primera actividad del núcleo de instituciones políticas que creamos junto con otros colegas del instituto, así que vamos a estar generando otro tipo de actividades para poder ir pensando y reflexionando sobre los distintos temas que nos agobian, por decir algo, al Chile de hoy y en América Latina. Y también, Mariana, porfa, ¿puedes poner la página que te pedí? Quiero presentar brevemente de donde saqué el texto que les voy a comentar hoy día, que es sobre el neopinochetismo, que es de la Fundación Equitas, el Barómetro de Política y Equidad, el volumen 16, que se escribe básicamente sobre la demanda ciudadana por una nueva democracia, y que ahí yo publico un texto sobre el neopinochetismo, así que los invito cuando ustedes quieran a leerlo. Así que después de esas presentaciones de instituciones políticas del núcleo y del barómetro, quiero invitarlos, voy a ser mal educada y voy a partir yo. Al contrario de lo que debería hacer, porque tiene una lógica la presentación en términos de que yo voy a hablar más de lo que es el partido de José Antonio Cast. Después Estefanía Lenda va a hacer una lógica más global de la derecha y Juan Pablo va después a hacer un remate en términos un poco comparativos con América Latina, como dijo, pero también centrado en la experiencia chilena. Así que esa es la idea y bueno, voy a partir ahora para ir ya metiéndonos un poco más en la lógica. Y básicamente yo creo que en tiempos de crisis surgió la idea de hacer una reflexión y un debate con gente que sabe harto en el tema respecto a la derecha. Y particularmente en mi caso respecto a la extrema derecha, porque ahí hay una reflexión personal pensando en todo el tiempo que ha pasado la dictadura, cómo es posible o por qué hay una extrema derecha que se ve en algunos momentos importante y bien potente en términos de partido. Entonces, mi reflexión tiene que ver más con eso y con cuáles son las características ideológicas y partidarias de la derecha, de la extrema derecha en general, cómo se vincula con la coalición de gobierno y básicamente si es que afecta o no a este ámbito que es la derecha y a la política coalición, porque yo lo veo bien, hay gente que tiene un enfoque más sistémico, yo lo veo más desde el punto de vista de la tensión que puede haber en la coalición de gobierno actual, pensando sobre todo en los procesos electorales que se vienen más adelante y cuál va a ser el rol de esta extrema derecha que hay parcialmente en los partidos de la coalición y al mismo tiempo de una forma más orgánica en el partido que fundó José Antonio Cast. También porque yo creo que desde el punto de vista político y de análisis político, la derecha tiene una fuerza electoral no despreciable, más allá del subsidio del binominal y va más allá de lo que menciona un poco Juan Pablo Rovira en términos en su libro, de que las derechas salidas de sistemas autoritarios tienden a tener de repente mucha capacidad porque también compiten electoralmente. Lo interesante es que la derecha, más allá de eso, ha tenido una fuerza electoral que es no menor, que nunca ha estado en el Congreso más bajo del 40% y que en las últimas elecciones de alcalde tuvo nada menos y nada más que 146 alcaldías. Y que ha tenido un apoyo relativamente de entre 2 millones de votos en las elecciones del 90 en adelante y que probablemente sin ánimo de profetizar nada va a tener un candidato electoral en las próximas elecciones presidenciales. Entonces, más allá de lo extremo que pueda ser, me parece que es relevante poder reflexionar sobre cómo se transforma la derecha,
cómo se tensiona la política de coalición y cómo afecta el sistema político en general, si es que estamos viendo o no extremos, extrema derecha, extrema izquierda, y eso. Así que por ahí parto. Y básicamente me interesa también situar un poco a lo que es la derecha. Es complejo hablar de una sola derecha. Yo creo que no sé si compartirá conmigo después Stephanie y Juan Pablo, si es que hay una sola derecha en Chile. Y yo creo que esa reflexión parte también de lo que uno lee de la literatura de otras partes con respecto al fenómeno de la extrema derecha y tratar de caracterizar un poco qué es lo que es la extrema derecha. Hay literatura que la especifica sobre todo para el caso europeo, y aquí estoy tomando un poco lo que dice Mood, que estuvo también la semana pasada contigo, Stephanie, en la seminario del UDP, conversando un poco sobre cómo veía él la derecha, y él tiene una clasificación de 3 elementos que me parece que son relevantes para pensar la derecha chilena y la extrema derecha en Chile, que tiene que ver con tres lógicas. Una cosa que él llama el nativismo, que es básicamente esta lógica de una combinación de nacionalismo y xenofobia, que es esta distinción entre nosotros y el otro. Una lógica del enemigo, que uno la ve sobre todo además pensando en la reflexión de los últimos meses en Chile, estallido social primero y pandemia después, cómo estas lógicas en momentos de tensión política se extreman mucho más. Un segundo elemento que viene de los elementos más tradicionales del conservadurismo, que tiene que ver con el orden, esta preocupación del orden primero, que es bien conservador desde la lógica incluso de Burke, de varios siglos atrás, del valor del orden, de una sociedad ordenada por sobre otros valores, la libertad, por sobre la igualdad, etcétera, y cómo esto lleva a una lógica de control. Y un tercer punto que tiene que ver con el populismo, en la medida que hay un discurso muy antipolítico, y yo ahí añadiría, pensando si es que este discurso antipolítico se ve en todo el espectro de la derecha chilena o particularmente en la extrema derecha de Kast. Mi tentación es argumentar que la UDI y el partido de Kast son muy parecidos. Y hay veces, mientras preparaba la presentación, que decía sí son iguales, sí son diferentes. Así que espero que me convenzan en una u otra direcciones durante la discusión. Mi argumento es, y esto es, como estoy trabajando recién en un proyecto sobre la derecha, están sujetos a revisión, ya que me destruyan, en el buen sentido de la palabra, todo lo que yo voy a decir de aquí en adelante. Pero más allá de eso, me interesa argumentar que hoy día vemos, sobre todo mi reflexión partió a partir del año pasado del estallido social, cómo en ese momento algunos argumentos que en algún momento están como más latentes, de repente explotan. Y aquí yo veo dos grupos de extrema derecha. Uno que forma parte de grupos dentro de los partidos de la coalición de gobierno, básicamente en la UDI y en menor medida en RN. En menor medida porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que la UDI es el partido que más se parece a una lógica de extrema derecha, y que es interesante ir comparando con el partido de José Antonio Kast. Estos grupos transversales de repente salen y explotan y hacen argumentos, y muchas veces tienden a recurrir a argumentos no necesariamente con la historia vinculada a la dictadura, sino que también con el modelo heredado de la dictadura. No es solamente la memoria particular de Pinochet o de esos años de la historia política, sino que más bien con lo que se heredó de esa lógica. Y una segunda derecha extrema que para mí es la derecha orgánica que yo le puse, o neopinochetismo, no sé si lo podemos calificar así, que se vincula con el Partido Republicano de José Antonio Kast, y que está constituido básicamente de gente que se fue, como el propio Kast de la UDI, más algunos descolgados que se han ido en el Congreso, como el propio Urrutia, el Rojo Edwards, etcétera, y que tiende a concentrar estos, más allá de los fanáticos de la figura misma de Pinochet, que me interesa menos, la defensa de un cierto modelo político y económico vinculado a la dictadura. Y también que yo creo que ha tendido a captar a aquellos desilusionados de la extrema derecha vinculados y que critican mucho lo que ha hecho Piñera tanto en el estallido social como en la pandemia, que en el fondo critican la mano blanda que tiene el presidente frente a los grupos que critican, ya sea Mañalich, o frente a la gente que critica que se violan los derechos humanos en la época de la pandemia, del estallido social, perdón. Y yo estoy trabajando una categoría para analizar estas derechas, que son ideas de derecha que tienen expresiones partidarias, y no necesariamente, ustedes sabrán más que yo, calzan a veces exactamente. Las categorías que estoy pensando tienen que ver con un concepto de democracia protegida, que es como la democracia esta de la UDI, en que las Fuerzas Armadas protegen a la democracia, y que tienen un rol de alguna forma de ver que no nos desordenemos y que no hagamos tonteras como hicimos antes del 73, que es un poco lo que decía la Constitución de Pinochet. El Estado subsidiario, que ahí es una cosa bien unánime a toda la derecha, incluso a la derecha más liberal, que podríamos decir que es Evópolis, que eso sigue siendo algo bien del hueso y de la médula de la característica particular, creo yo, de la derecha chilena en general, y también de la derecha extrema.
Conservadurismo valórico en términos de una lógica que aquí se pega más a la UDI, que tiene que ver con una lógica vinculada a este orden natural, que tiene el orden conservador, que es como una especie de desigualdad inherente a la sociedad y que viene dado un orden natural previo a lógicas de igualdad o de otras lógicas que pueden ser más constructos. El relativismo en los derechos humanos, que yo creo que en esta tensión entre orden y derechos humanos, los partidos de extrema derecha tienden a relativizar, como ven el mundo en enemigos, tienden a relativizar y a culpar a la izquierda de ser los que en el fondo crean esta falsa dicotomía entre derechos humanos y orden, y que en el fondo lo que tiene que mandar por sobre todo es el orden. La preeminencia del orden público como una clave básica, y eso lo vimos fuertemente el año pasado, y eso también se vincula con esta preocupación permanente y el llamado a las fuerzas de orden, tanto de las policías como de las fuerzas armadas. Y básicamente vinculado al estallido del año pasado, el rechazo a la nueva constitución, que yo creo que ahí la diferencia entre la UDI y el Partido Republicano, tiene que ver más bien con la tensión que hay por ser un partido de coalición. Yo creo que la UDI, si hubiera tenido libertad, hubiera estado en la oposición, habría sido opuesto a cualquier tipo de acuerdo posible con la Constitución. Yo creo que más bien ellos estaban en una camisa de fuerza que José Antonio Kast no tiene. Eso. ¿Qué más? También me quería referir un poco más a lo que es José Antonio Kast. José Antonio Kast es un político tradicional. Él viene de la UDI, es un político que desde el punto de vista de la teoría de las élites, y aquí Stephanie me podrá complementar, es un político profesional. Él se dedica a la política. Y básicamente, si bien tiene un discurso apolítico muy fuerte, que es muy característica de esto extrema derecha, él fue candidato a consejero de la FEDUC, se vinculó con Jaime Guzmán, que es una de las cosas también que es muy particular tanto de la UDI como del el partido de José Antonio Kast, que tiene que ver con esta lógica de ensalzar la figura de Guzmán. Fue concejal y fue diputado. Todo esto por la UDI, y finalmente, una vez que renunció a la UDI en 2016, fue candidato presidencial. O sea, nos enfrentamos ante un líder político que, similar a otras figuras de la izquierda, en la medida que no tuvieron espacio, crearon su propio partido político, que ya fue establecido en varias regiones del país el año pasado, y que está dispuesto a competir y quiere ser candidato presidencial. Desde el punto de vista doctrinario, me llama la atención que, bueno, que además de defender el Estado doctrinario, el Estado subsidiario, tiene una lógica, él lo pone tal cual, marginados del progreso. Y ahí se me vino a la cabeza esta lógica, si tiene un fenómeno parecido a ser un populismo tipo UDI, y que en el fondo estaría tratando de imitar, yo no sé si no me meto en las intenciones de Kast, pero sí tendiendo a homologar esta práctica que le reeditó tantos votos a la UDI popular. En esa lógica, me interesaba también, antes de ir terminando, un poco diferenciar las reacciones frente a lo que fue el estallido del año pasado y la pandemia. Yo creo que ahí se ve un poco la importancia, a mi juicio, que tiene que ver la política de coalición para mirar la derecha entre la UDI y Kast. Básicamente, con respecto al estallido social, bueno, la UDI estuvo bien de acuerdo en respetar, a pesar de todo, lo que decidió el gobierno, y con respecto a la pandemia también, y básicamente tiene una lógica bien de apoyo, bien cerrado las tareas que ha hecho el presidente Piñera. Con respecto al tema y la derecha liberal, que me faltó mencionarla, que es básicamente la derecha de Bópoli, eso conversábamos ayer con Juan Pablo, que yo creo que es cierto. Yo le había dado mucho más peso en términos de pensar, claro, como tienen 3 ministros, y está básicamente Bópoli está en el Ministerio del Interior, está en Hacienda y está en Transporte, y dije, chuta, es un partido exitoso porque llegó rápido al poder. Como yo miro coalición de gobierno, dije, chuta, estamos genial. Pero después, cuando uno empieza a mirar las declaraciones y empieza a mirar el rol que tenían un poco estos ministros, y ves el Congreso, tú dices, no, más bien tiendo a pensar que se desinfló y que no ha sido capaz de generar, por lo menos hasta el momento, no sé qué pensará el resto, una alternativa viable de una derecha liberal que pueda escapar un poco a este peso de la noche, que es la herencia de la dictadura. Eso, ¿qué más querría destacar antes de ir terminando? Y bueno, interesante también me pareció la reacción que tuvo Kast frente a la pandemia, que en un principio él coincidió con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, en términos de que el gobierno reaccionara rápido, que cerrara los colegios, que fuera una lógica bien, y después terminó apoyando al gobierno. Me parece interesante también que incluso planteó ocupar el 2% constitucional, en una lógica bien populista. Por eso que me hace sentido pensar que tiene un modelo bien parecido a lo que es la UDI. La diferencia básica con la UDI es su declarado anti política. Él declara que cualquier cosa, ellos no van a subir impuestos. ¿Para qué van a hacer esto si en el fondo los políticos se malgastan la plata?
Y también me parece interesante destacar el apoyo que tienen a las Fuerzas Armadas, pensando, por ejemplo, en que ellos apoyan a la multigremial de las Fuerzas Armadas, tienen en la página del Partido Republicano un banner que están dispuestos a apoyar también en todos los juicios legales de aquellas Fuerzas Armadas o policías que se sientan atacados por la violencia que se ha visto en Chile en el último tiempo. Entonces, claramente hay un nexo que más allá que tiene que ver con esta lógica del orden y con el apoyo que tienen, bueno, yo no sé, de repente mira al ministro Espina y dice, se me cambió de partido, pero esa cosa como ensalzar las Fuerzas Armadas por sobre el valor de todo. Y básicamente querría ir concluyendo para decir que si yo tuviera que diferenciar a la UDI del Partido Republicano, y si eso va a amenazar o va a hacer tensionar la coalición de gobierno, yo creo que sí en la medida que CAS siga creciendo. Yo veo en Twitter, veo su página y veo todo lo que él actúa en política, si bien es un partido nuevo, yo lo veo bien activo y yo creo que va a tratar de quitarle hartos votos a la UDI. Ahora, desde el punto de vista del sistema político, yo veo poco probable que un partido como el de él, ahora aquí me podrán contradecir, pueda tener una coalición en que genere una mayoría política, porque él, desde el punto de vista del discurso, si bien apela al miedo y apela a lógicas que son atractivas en momentos de crisis, tiene un tope que también se ha visto electoralmente. Entonces yo más bien creo que va a ser difícil de que se mueva mucho ahí. Entonces quería terminar con eso y decir que yo voy a seguir defendiendo un rato hasta que pruebe lo contrario, la existencia de esta derecha, extrema derecha, transversal en los partidos de la coalición y esta extrema derecha neopinochetista en el partido de Jac. Y está interesante ver cómo va a negociar en las próximas elecciones de todo tipo que hay, cómo se va a integrar o si va a seguir teniendo un camino propio. Por ahí voy, tengo más reflexiones, pero prefiero dejarlo después para la segunda ronda de comentarios y preguntas. Adelante estudios, como estar en un estudio. Stephanie, adelante estudios. Muchas gracias. No te escuchamos. Perdón, había silenciado mi micrófono. Sí. Ella, voy a poner full sonido. Creo que vamos a tener debate, lo cual está siempre bueno. Está bueno, ¿no? Seguro que me vas a convencer, seguro. A ver, yo voy a dar un par de argumentos que obviamente me interesa que me convenzan de lo contrario también. Preparé algo distinto a lo que hablé hace algunos días, pero hay algunos otros puntos que se cruzan. Armé una pequeña reflexión sobre la derecha chilena en la encrucijada y obviamente voy a presentar a qué encrucijada me refiero, porque es una encrucijada un poco distinta a la que Cristóbal Rovira menciona en su último artículo publicado en el CEP. Él habla de esta tensión de la derecha entre fuerzas moderadoras y radicales, así que hay una suerte de tensión doble que hace que la coalición, al igual, o digamos, de manera parecida a lo que sucede en los países europeos, podría también quebrarse bajo estas dos presiones que está recibiendo. Entonces, yo también veo dos tipos de proyectos en la derecha, pero matizo un poco o interpreto las cosas de manera un poco distinta. Veo efectivamente, y nosotros en el libro que publicamos hace poco, damos cuenta de la presencia de dos tipos de proyectos al interior de Chile Vamos, un proyecto más centrista y otro más derechista. Me interesa volver a lo largo de la presentación sobre lo que entiendo por derechista, porque no es necesariamente lo mismo que lo que entiende Mireia por extrema derecha. Y voy justamente a mostrar dos cosas. Uno, que la principal presión que está recibiendo la coalición de gobierno actualmente proviene más de la izquierda que de la derecha. Eso es la primera idea, para decir que hay una batalla cultural con la izquierda que se fue dando desde el 2006 y que se fue agudizando durante los últimos años y que fue uno de los, tuvo un efecto sobre la coalición porque la llevó también a endurecer ciertas posiciones identitarias. Pero por otro lado, abrió la posibilidad de que otro tipo de derecha al interior de la coalición se vaya expresando con ideas mucho más progresistas que nosotros llamamos solidarios. Entonces, hay efectivamente una doble presión, una presión que proviene de esta lucha hegemónica con la izquierda, que voy a ilustrar brevemente, y otra presión
por moderación que se está observando. Y el resultado de estas dos presiones que nos da que observamos actualmente una lucha hegemónica al interior de la coalición que tiende a agudizarse bajo el efecto cruzado tanto del estallido social como de la crisis sanitaria del COVID. ¿Ya? Pero sostengo que el péndulo está más inclinado en el caso chileno y por ahora, obviamente podemos ahí pronosticar, hacer pronósticos, qué sé yo, está más por ahora inclinado hacia la moderación para la coalición. Vale decir que lo que yo no veo es la tesis de Rovira de la emergencia y consolidación de un partido de derecha populista, en el caso de Chile, que provocaría una fuerte tensión al interior de la derecha convencional y que la radicalizaría. Eso es lo que no estoy viendo por ahora. Más bien, lo que se ve es cierta presión que lleva a la derecha a adoptar posiciones más derechistas, pero que son bien anteriores a la emergencia de José Antonio Kast en esta primaria que todos recordemos del 2017. Así que la primera parte de mi argumento es un poco las etapas de la batalla hegemónica. Voy a pasar rápido porque las conocemos todas, pero igual es bueno recordarlas. Obviamente, acontecimiento clave, movilizaciones iniciadas a mediados del 2000, que parten con el 2006, la Revolución Pingüina. Es importante mencionarla porque es ahí donde empiezan a aparecer una nueva generación de think tank, el IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, es creado en el 2006 por un grupo de abogados que tienen como objetivo formar jóvenes en los valores liberal conservadores. Vale decir que ya hay una primera reacción de parte de la derecha como un todo a raíz de esta primera revolución pingüina que obliga un poco a un rearme ideológico de la derecha. La segunda, obviamente, etapa muy grande son las movilizaciones del 2011, con ahí una reflexión clave y la derecha, la izquierda ahí empieza a producir ideas en torno al cambio de modelo. Ahí hay un libro clave de Joignan, Atria et al, el otro modelo, en que se cuestiona la hegemonía neoliberal, se formulan propuestas que van a orientar después el gobierno de Michelle Bachelet. Va a haber una respuesta que es el derrumbe del otro modelo de Pablo Ortúzar, que igual va a plantear esta idea de hegemonía cultural basada en la defensa de modelo de desarrollo capitalista. Vale decir que ahí vamos a tener un primer choque de dos visiones del mundo que nos da la sensación de que existe una sola derecha homogénea, pero en realidad no es así. Hay muchos grupos que tienen matices o visiones distintas en torno a la respuesta que hay que dar al rearme de esta izquierda. Otra etapa, obviamente, el gobierno de Michelle Bachelet. Su primer gobierno fue calificado por Carlos Larraín como tolerablemente socialdemócrata en una entrevista con José Antonio Kast precisamente, pero no el segundo. Ahí hay realmente avances, como sabemos, hacia reformas estructurales que empiezan realmente a preocupar mucho el sector. Y de ahí tenemos la reacción de Piñera II. Habíamos tenido un gobierno Piñera I bastante más moderado que el segundo, Piñera II, en que se abandona la moderación programática, se endurecen posiciones de defensa de la economía de mercado. Así que ahí vemos que estas posiciones, una vez más, no esperan a Kast para endurecerse. Se endurecen ya en esta época claro, van a decir que obviamente estando Kast en esta contienda o en esta batalla electoral, obviamente que pudo haber habido un efecto, pero en todo caso son ya reflexiones sobre la identidad de la derecha y volver un poco a los principios fundamentales que son previas a la emergencia de José Antonio Kast. Entonces ahí tenemos obviamente como momento emblemático estos tres ministros que provienen de la Fundación para el Progreso, Ampuero, Varela, Rojas, en el gobierno de Piñera, que comprueban que tenemos un gobierno mucho más derechizado. Ya. Y luego llega el estallido social, que podemos calificar como una coyuntura fluida, propicia tanto a la radicalización política por ambos lados, como por la posibilidad de pensar fuera de la caja. Vale decir que distintos grupos que tienen ideas mucho más progresistas o moderadas empiecen a emerger y criticar la ortodoxia económica, y es todo un poco la pugna que estamos viendo actualmente. Obviamente que siempre está en el debate, y obviamente es un debate que
va mucho más allá del factor Cast, a mi juicio, la reflexión sobre cuál es la identidad de la derecha. El último ejemplo que tuvimos para ilustrar esta idea fue este grupo de exministros y figuras de Chile Vamos que firmaron una carta a favor de Mañalich, que no fue firmada por Cast hasta donde pude ver, y que ahí reflexiona un poco sobre, digamos, el hecho de cederle todo a la izquierda, y detrás de esto hay toda la reflexión sobre qué nos queda como derecha. Ya. Con eso creo haber ilustrado que el factor Cast tiene un efecto, pero no tan fundamental como uno podría pensarlo. Segundo tipo de presión, que es la presión contraria a una presión que sería derechizante, una presión por la moderación. La coalición experimenta este tipo de presión, que tiene diferentes aristas. Primero, lo que uno puede observar es que existe en la coalición una presión por la revolución silenciosa que pronosticaba o analizaba Ingelhardt, ya que lo que muestran las encuestas, los datos de opinión pública, es una sociedad cada vez más liberal en lo moral, la sociedad chilena, y con demandas de una mayor presencia del Estado en la economía. Pequeño paréntesis, esto no significa que los chilenos quieran echar abajo el modelo, significa solamente que están pidiendo, porque siguen defendiendo la economía de mercado, pero digamos que hay una demanda por más Estado y un estado de bienestar mucho más convincente. Entonces, es una primera presión, y es una presión que efectivamente, y ahí estoy con Rovira sobre esta idea, podríamos totalmente comparar a lo que experimentan los países europeos. Segundo elemento, para ilustrar esta moderación, diferentes estudios han mostrado también un proceso de moderación programática de la derecha desde fines de la década de 1990. Y ahí hay un punto de inflexión que está claro, que es la elección la campaña electoral, la campaña de Lavín de 1999. Y esta moderación, como vemos, se va a mantener hasta Piñera II. Hasta Piñera II. Y se mantiene también, obviamente, a través de las declaraciones de Joaquín Lavín, que hace un par de meses decía también que el próximo gobierno sería un gobierno de cambio al modelo, etc. Así que es el segundo elemento ilustrativo. Y de hecho tuvimos un Piñera I más moderado, eso ya lo mencioné, y un artículo de Fairfield y Garay que lo desarrolla muy bien todos los programas sociales de Piñera I, etcétera, que fueron de repente arrancados por la calle o presionados, o frutos de una presión callejera, pero igual se hicieron y hubo este gobierno más finalmente centrista que el que conocimos, el segundo Piñera. Otro elemento para ilustrar esta moderación, el factor Evópoli. ¿Qué hizo la derecha? Hay un elemento importante ahí para responder uno de los puntos que tocaba Mireia. Sí creo que hubo en la centro-derecha un patrón de renovación que fue, o trataron de seguir, por lo menos hay un capítulo en el libro que nosotros editamos sobre Evópoli precisamente, que muestra muy bien cómo Evópoli se va inspirando de toda la renovación conservadora del nuevo conservadurismo británico, y que por lo tanto, en ese sentido, la derecha chilena seguiría el patrón de la derecha europea. Y ahí podemos, obviamente, mencionar toda la agenda postmaterial de Evópoli, su apoyo al matrimonio igualitario. También hay elementos anteriores a eso, que fue en 2011 el hecho de que Piñera presentó el proyecto de ley que creaba el acuerdo de vida en pareja. En fin, como que hubo igual avances en el eje postmaterial, que da cuenta de también, obviamente, una moderación en el eje sociocultural de parte de la derecha, que logra captar, y eso yo creo que fue una intención clara de Evópoli, que logra tratar de conectarse de esta manera mucho más con la ciudadanía. Y obviamente, la última etapa de esto fue la promulgación de la Ley de Identidad de Género en el 2018. Y el último punto que ilustra esta presión por moderación, pero también evidencia de que esta coalición avanzó hacia ese sentido, fue el hecho de que en nuestra encuesta que terminamos de aplicar en 2016, tenemos cuadros dirigenciales que tampoco han sido inmunes a la tesis de la revolución silenciosa de Ingelhardt, que están mucho más moderados en términos valóricos. ¿Cómo logramos comprobar eso?
Bueno, uno, el factor Evópoli, no vuelvo sobre todo el posicionamiento de los cuadros dirigenciales de Evópoli sobre temas postmateriales, siempre son mucho más progresistas que los demás, incluso en el tema de la legalización del aborto, teníamos una pregunta sobre el tema, pero también si uno ve otro eje, que es un eje siempre más problemático que el eje sociocultural, porque al final nunca hay muchas disputas sobre, hacer que es más difícil que se den disputas sobre elementos de orden moral que sobre elementos que tocan el corazón de la identidad de la derecha, que es finalmente el modelo. Si uno mira el eje Estado-Mercado, uno se da cuenta que en esta coalición, en el 2016 ya existían un 30% que uno podía clasificar como solidarios, vale decir, eran los cuadros dirigentes de la coalición que estaban a favor, por un lado, de que el Estado deba implementar políticas redistributivas para los grupos vulnerables, pero también a favor de aumentar la carga tributaria personal para financiar políticas del ámbito de la protección social. Entonces, cuando los cuadros respondieron sí a ambas preguntas, los clasificamos como solidarios y esto ascendía a 30%, que es igual una minoría bastante interesante. Había también dos grupos principales, y ahí me conecto más con lo que decía Mireia, un grupo principal de subsidiarios, 55%, mayoritario, ahí sería un poco lo que tú logras, tú planteas, ¿no? De que finalmente queda esa derecha, ese legado subsidiario que está plasmado en nuestra Constitución, y esta sensibilidad que finalmente piensa que el Estado debe finalmente intervenir como agente residual, pero no tanto como un actor fundamental de la economía. Y teníamos también un pequeño grupo que nos llamó mucho la atención, porque es igual muy sorprendente, de ultraliberales, vale decir que gente que decía que estaba en contra de que el Estado deba implementar políticas redistributivas para los grupos vulnerables, vale decir, cero Estado en absoluto. Teníamos ese tipo de respuesta en el caso chileno, lo cual, si sumamos subsidiarios y ultraliberales, estamos de acuerdo que tenemos una derecha bastante promercado, para decirlo de manera simple, ¿no? O pro modelo, modelo de desarrollo tal como lo conocemos. Lo interesante es que igual este grupo de solidarios se observaban siempre más progresistas cada vez que los testeábamos en diferentes preguntas. Eran los que estaban más dispuestos a aumentar los impuestos a las grandes empresas, eliminar el lucro en la educación, etc. Y observamos también que había un grupo importante que estaba ubicado en posiciones más subnacionales que nacionales al interior de la coalición. Y eso comprueba un poco la tesis de la contrahegemonía actual al interior de la coalición, de este grupo finalmente de solidarios que van a tener una relevancia distinta, una suerte de ventana de oportunidad que se está abriendo para ellos, tanto bajo el efecto del estallido social como de la crisis sanitaria, y vemos que obviamente al interior de la coalición se está desatando una pugna, una batalla de ideas en la coalición, bajo estos dos efectos cruzados que acabo de mencionar. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que el péndulo, por lo que veo hasta el momento, está más inclinado en la coalición hacia las tesis solidarias, simplemente porque históricamente los tiempos de reconstrucción suelen ser tiempos que han dado históricamente más protagonismo al aparato estatal, incluso cuando la derecha estaba gobernando en el mundo. Tanto el estallido social como el COVID reactivan entonces el debate ideológico sobre el tipo de Estado, subsidiario o solidario, que surgiría del conflicto, revalidan una mayor injerencia estatal en la sociedad, fortalecen los liderazgos solidarios, otorgan protagonismos a actores locales que abrazan actitudes cualitativamente diferentes a las de las dirigencias nacionales, y podemos decir que tenemos probablemente una derecha, por lo menos en el momento que estamos viviendo, una derecha más alineada con los desafíos que se están planteando en Chile y que van a delinear finalmente la futura transformación en la derecha chilena. Terminaría solamente diciendo que estas tensiones no veo hasta el momento, o veo por lo menos dos tipos de amortiguadores al interior de la coalición
que permiten que la coalición se mantenga unida a pesar de estas diferencias. El primer amortiguador es el hecho de que estas tres sensibilidades que distinguimos están distribuidas de manera igualitaria al interior de la coalición, ¿vale? Es decir, que no hay como lo que tú decías, Mireia, el partido más cercano a José Antonio Kast, la UDI, son todos subsidiarios ultraliberales, no es así. Tienen también su 30% de solidarios. Entonces, sería difícil decir ya, este partido ya podría aliarse con Kast porque finalmente es la derecha de siempre, ¿no? No observamos esto en la base y no lo observamos tampoco a nivel de los liderazgos de estos partidos, tanto a nivel de los alcaldes como a nivel de liderazgos nacionales. Tenemos un Lavín, que es el presidenciable mejor posicionado y que defiende posturas bastante moderadas, las mismas del 99, vale decir que está en la misma línea en ese sentido. Por lo tanto, primer amortiguador esto. Segundo amortiguador, ahí para responder un punto de Mireia también, el hecho de que exista un ala derecha al interior de la coalición, es decir, posiciones más derechistas, como lo llamé, no significa necesariamente que sean equivalentes a José Antonio Kast o a una derecha radical. ¿En qué sentido? En que lo que por lo menos sostengo es que no activan el clivaje dictadura-democracia al interior de la coalición, y por lo tanto esto hace solamente que, bueno, quienes estén a favor del rechazo se distinguen, incluso en sus argumentos. Ahí para convencerse de eso hay que leer el capítulo de Patricio Navia en su libro El arcoíris del rechazo. No estoy haciendo promoción al rechazo, solamente no soy favorable al rechazo, pero digo que igual hay argumentos interesantes en este libro para entender el arco iris o las diferentes posiciones al respecto. Por lo tanto, es una derecha que solamente reivindica una identidad de derecha, pero que no necesariamente podemos asimilar plenamente a la derecha de José Antonio Kast, que se diferencia por las razones de la UDI precisamente, o de una gran parte de la UDI, por las razones que dio Mireia y que aplicó de Kast Mother, está el nativismo, en fin, los diferentes elementos que convierten al partido de Kast en algo mucho más cercano a lo que llamamos derecha radical, que es lo que se observa en la UDI actualmente. Recordemos también que cuando Jacqueline Van Rieselberghe fue a ver a Bolsonaro, recibió muchas críticas internas en la UDI. Es decir, que no digo que no haya un sector de la UDI que tenga posiciones radicales, digo solamente que el asimilar ambas posturas me parece un poco rápido, y que hay que diferenciar los grupos de choque pinochetistas que estaban en la marcha del rechazo y las personas que rechazan, que votan por rechazo y que tienen una postura legítima al respecto. Entonces, eso sería mi punto final, como para abrir el debate, obviamente después de lo que va a exponer Juan Pablo, y en respuesta a lo que planteó Mireia. Gracias. No. ¿Eso? Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mire, y por la organización también a Mariana y a la gente de INAP. Yo hace mucho tiempo que no hago investigación sobre la derecha, así que lo que voy a decir es bien tentativo. Y viene más bien de una observación lejana. Mireia me pidió hablar de Kast en perspectiva comparada. Entonces voy a hacer un esfuerzo por lograr hacer algo de eso, y después me voy a meter en Chile y también, digamos, intentar polemizar con las tesis que se han expuesto tanto por Mireia como por Estefanía. En términos comparados, yo creo que en los últimos años vemos como dos tipos de derecha, digamos, en la región. Una derecha más bien liberal, ¿sí? Uno podría pensar en Macri, en PPK, en el caso de Perú. También una derecha renovada, pero que sigue siendo tradicional, como la del Partido Colorado en Paraguay, digamos, que sigue siendo y logra después de la caída de Lugo recuperar la hegemonía. Derechas tradicionales que
pierden espacio. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso similar al de la UDI, que es el Arena en El Salvador, donde hay un retroceso y digamos, ambos partidos tradicionales en El Salvador quedan desplazados por parte del liderazgo de Bukele. Y por otro lado hay una derecha más nueva y más novedosa, aunque también nos retrotrae a los años 30, que uno podría, digamos, identificar en casos como el de Bolivia hoy, ¿sí? Donde no se llega por una vía electoral, sino que se llega por vías alternativas al poder. Estoy pensando en el liderazgo de Añez, ¿sí? El liderazgo de Bukele, si bien él es un ex FMLN en El Salvador, digamos, en términos de estilo y en términos de algunas de las políticas que ha impulsado en su gobierno, tiene, digamos, alguna resonancia estética e incluso en términos de énfasis programáticos con esta nueva derecha. Cabildo Abierto en Uruguay es un partido nuevo que surge, digamos, de un liderazgo militar, que es básicamente una creación del presidente Vázquez al pelearse con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y se arma un partido, digamos, de nostálgicos del régimen militar. Y obviamente Bolsonaro, Trump, Vox son otros exponentes de esta derecha, ¿sí? Entonces, en el libro, digamos, que editamos con Cristóbal, básicamente nosotros lo que argumentábamos desde una lógica bien cuadrada de ciencia política era decir, la derecha en un contexto de sociedades desiguales como las latinoamericanas no puede ganar solamente en base a su posición en términos de temas distributivos o económicos, ¿sí? Porque en una sociedad tan desigual el votante mediano tiende a ser pro redistribución y más pro otro tipo de programa económico, y tiene que buscar otros tipos de issues, digamos, en los cuales poder articular el conflicto y poder de alguna manera generar una coalición en base a issues alternativos, ¿no? Y si uno mira, digamos, lo que hay en la región en ese sentido, hay como una agenda muy fuerte de mano dura que tiene que ver con una reacción sobre todo a la nueva violencia, digamos, sobre todo perpetrada por el crimen organizado. Hay una derecha con un énfasis valórico nuevo, ¿sí? No es la vieja derecha de la Iglesia Católica, es una iglesia mucho más evangélica, neopentecostal. Añez, claramente, Cabildo Abierto en Uruguay, Bolsonaro, digamos, básicamente tienen una coalición fuerte y arman una coalición electoral con liderazgos evangélicos. Obviamente, digamos, hay como en términos como simbólicos y no tan simbólicos, hay como una plataforma electoral que se articula en términos de un pasado perdido, de un pasado puro perdido, un ser nacional, y eso se ancla también con xenofobia en países que han tenido mucha inmigración en los últimos años. Y todos esos tonos, digamos, al menos en términos estéticos, ¿sí? Aparecen en al menos la descripción que propone Mireya en su texto respecto a las características de Kast, ¿no? Entonces, en Kast hay esta nostalgia por un pasado ordenado, ¿sí? Que en el contexto, además del post-estallido, se articula, digamos, con el modelo económico, ¿sí? Y con los fundamentos de ese modelo, o sea, no solo orden en las calles, pero sino también volver al modelo, o sea, es como la tesis de la vuelta a la normalidad, ¿sí? Kast
no solo Kast, RN levanta 11 candidaturas evangélicas, por lo menos, digamos, en la última elección, pero Kast se apoya mucho en liderazgos evangélicos de base, ¿sí? Y acá hay, esto lo documenta bien una tesis que escribió Danisa Contreras sobre la movilización del voto evangélico en reacción a los avances de la agenda de género, ¿sí? Y eso es algo que Kast capitaliza muy bien. Pero no hay nada, digamos, por el momento, me parece, tan armado, ¿sí? Como algo como la coalición de las 3B, digamos, que articula el armado electoral de Bolsonaro, ¿no? O sea, la bancada del buey, de la bala y de la Biblia, ¿no? O sea, esa es como la base electoral de Bolsonaro, y como Bolsonaro, digamos, logra todavía tener cierta gobernabilidad, a pesar de que ha perdido muy rápidamente, obviamente, en este contexto, la popularidad. Yo diría que otra de las características que son interesantes de estos liderazgos es que llegan más bien con coaliciones bastante heterogéneas, y de esto quiero hablar al final, ¿sí? Nosotros muchas veces, de una lógica muy ordenadita, digamos, tratamos de pensar cuál es la coalición y cuánto armado interno y cuánta poca fragmentación y cohesión interna hay en las coaliciones electorales y en las coaliciones políticas en los partidos, ¿sí? Yo diría que un signo de los tiempos es que tenemos coaliciones de domingo, ¿no? O sea, son coaliciones que las arma el electorado, no las arman los líderes, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que empezar a pensar de una forma un poquito menos desde arriba y desde las organizaciones partidarias, y más desde estas coaliciones que emergen, digamos, en un resultado electoral, que los liderazgos, a las cuales los liderazgos apuntan de forma, digamos, bastante segmentada, y que no necesariamente les proveen de gobernabilidad después, una vez que están en el gobierno. Entonces, yo creo que tenemos que desordenar un poco, digamos, el análisis desde lo partidario organizacional, y entender mejor, digamos, estas lógicas de agregación electoral, que muchas veces son bastante frágiles, ¿sí? Pero que terminan con presidentes electos. Entonces, digamos, en términos estéticos por lo menos, y en términos como de algunos issues o asuntos, digamos, que son importantes en los énfasis programáticos de Kast, a mí me parece que hay algunos, digamos, como similitudes comparativas con esos fenómenos, ¿no? O sea, Bukele, Añez, Cabildo Abierto, Bolsonaro, Trump, Vox, etc. ¿Cómo, digamos, se inserta esto o este fenómeno de Kast en el sistema político chileno? ¿Sí? Esta es como la segunda parte menos comparativa. Y pensándolo más desde un punto de vista posicional, ¿sí? Y desde un punto de vista de constituencies posibles y bases electorales posibles, más que desde un punto de vista de organizaciones o militantes o incluso liderazgos, digamos, que es lo que muy bien trabaja Estefanía y su equipo en el último libro, y algo de lo que ha presentado acá en base a la encuesta. ¿Por qué me parece importante, digamos, mirar bases electorales más que, digamos, organización partidaria? Porque me parece que en un contexto como el chileno tenemos partidos que están muy desarraigados de la sociedad, que tienen discursos, digamos, y que se ven a sí mismos como representando algo que muchas veces no tiene que ver con la base electoral que tienen, ¿sí? Y esto le pasa al Frente Amplio, por ejemplo, ¿sí? El Frente Amplio cree que representa a sectores populares y no conoce a los sectores populares. No está inserto en los sectores populares. No tiene organización de base en los sectores populares, ¿no? Entonces, incluso las élites partidarias muchas veces se engañan pensando que representan y le hablan a un electorado y tienen otro electorado, ¿no? O por lo menos no llegan al electorado al cual dicen querer representar.
¿Cuál es el contexto del sistema político chileno y en particular de la derecha y dónde entra Kast en esto? Mi percepción, y creo que no es tan debatible en este punto, es que tenemos una derecha fuertemente fragmentada y cada vez más fragmentada, ¿sí? Y cuya única opción de agregación, o sea, o de coordinación, es una coordinación electoral. Se coordinan en las elecciones cuando dilucidan quién tiene más votos que quién, pero no hay mucha más coordinación que esa, ¿sí? Y en ese contexto yo estaba tratando como de hacer como un catálogo, encontré como 3 UDIs, ¿sí? La UDI popular, ¿sí? Que me parece que es básicamente Lavín, ¿sí? Y lo que queda, digamos, de ese estilo de liderazgo. Es interesante que en el contexto, y habla mucho del nivel de disociación entre el sistema político y la sociedad que tenemos, que Lavín en el contexto actual, post-estallido, sea el candidato más viable de ganar una elección, ¿no? O sea, o el que está mejor posicionado. Tenemos, por un lado, la UDI de Lavín, por otro lado, la UDI del modelo, que tiene muchos tonos, como plantea Mireya, similares a Kast, ¿sí? Tal vez un poquito más descremada que Kast, o con cierta corrección política, digamos, en los márgenes, ¿sí? Y después la tercera UDI es Evópoli, ¿sí? Que es una UDI descremada, ¿sí? Que yo creo que en su campaña trataron de venderse, digamos, o de articular una plataforma como partido liberal de derecha, pero si uno ve su comportamiento legislativo, si uno ve, digamos, muchas de las decisiones claves, digamos, donde Evópoli pudo haber mostrado que era otra cosa, terminó mostrando que eran los hijos de la UDI, ¿no? Y creo que son percibidos como eso por el electorado. Les va a costar mucho dejar de ser percibidos como los hijos un poquito más sofisticados de la UDI. En términos de renovación nacional, yo también veo 3 renovación nacional, o sea, una renovación nacional más liberal. Uno podría pensar ahí en el eje Desbordes-Monkeberg, digamos, hoy con bastante poder en términos de la contingencia actual. Un RN populista local o desde los alcaldes, digamos, con agendas, digamos, que pueden o no ser conservadoras en lo valórico, pero que son muy cercanas a liderazgos del Frente Amplio en términos de su discurso y su gestión de lo local, pensando en Codina, en ese tipo de liderazgos, y una RN que es la UDI-RN, que es Larraín y su grupo, ¿sí? Donde tampoco, digamos, veo tanta diferencia entre la UDI y esa vertiente de RN. En este contexto, además, está la DC, digamos que no sabemos qué pasa con la DC está en una crisis bastante profunda. Hay un descreme de la DC hacia lo popular a partir de los alcaldes. Estoy pensando, por ejemplo, en liderazgos como el de Claudio Castro, pero que se van de la DC, ¿sí? Y por tanto la DC termina siendo, digamos, un partido que lo que va quedando es bastante similar a algunos liderazgos que uno encuentra en la UDI, ¿sí? Uno puede ver ciertos liderazgos DC e imaginarse, digamos, con la excepción de, digamos, el alineamiento con el régimen militar o no, estilos y programas similares para adelante, tal vez no para atrás, ¿sí? Y en este contexto cae Kast, ¿sí? Entonces tenemos, me parece, digamos, un campo donde toda esta gente está compitiendo electoralmente en un contexto muy fragmentado, donde cada uno de estos segmentos tiene pocos votos, ¿sí? Y en un contexto social de polarización fuerte, en el cual hay una impugnación a la clase política desde la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué implica Kast
en este contexto y qué juego tiene Kast en este contexto en mi impresión. Por un lado, me parece que Kast mueve a la derecha, puede traccionar a la derecha más hacia la derecha, ¿sí? Porque la UDI, los sectores conservadores de RN, para cubrir el flanco que tienen por derecha con Kast, no van a tener otra opción que moverse más hacia la derecha, ¿sí? Y ese movimiento hacia la derecha me parece que también es funcional para representar al 25-30% que está muy asustado con el estallido y que quiere, digamos, reconstituir este orden perdido y este pasado glorioso perdido con el estallido, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, la chance, digamos, de una derecha más radicalizada hacia la derecha es importante, y en ese sentido me parece que Kast puede jugar un papel importante ahí. ¿Qué es lo particular de Kast? Por un lado, juega bastante a la antipolítica, siendo que tiene muchísimo oficio político, es un gran político en términos de su gestión de base, en términos de cómo comunica, ¿sí? Hace muchísima política de base, ¿sí? Ha ingresado primero que otros grupos en los evangélicos, y tiene, digamos, una coalición de iglesias evangélicas articulada. Tiene, digamos, un discurso, o tiene menos miedo de articular un discurso más xenófobo en un contexto donde la inmigración está siendo un problema, está siendo visualizado como un problema para Chile, y tiene una agenda en términos de orden y delincuencia y de nostalgia con un pasado autoritario que también resuena bien, ¿sí?, con la sensibilidad de Vitacura, ¿sí? En ese sentido, a mí me parece, digamos, que la situación de la derecha chilena y el papel de Kast en ese contexto se parece bastante o tiene similitudes importantes con lo que ha pasado en España. O sea, una derecha más fragmentada, que compite electoralmente, ¿sí?, y en la cual hay espacio suficiente para que crezca, digamos, una propuesta como la de Kast. Y en ese sentido yo veo tres problemas adicionales, digamos, en el caso de Chile, y termino con esto, digamos, para adelante, y considero problemas, digamos, porque me parece que es problemático para la democracia y para la sociedad que liderazgos como este prosperen, ¿sí? Por un lado, yo creo que el segmento propicio a el tipo de estrategia programática de Kast puede crecer en el post-estallido, post-pandemia, ¿sí? Hay mucha gente asustada y nostálgica de una vuelta al pasado, y yo creo que eso puede seguir creciendo. No necesita crecer mucho para ser muy relevante, porque las elecciones por ahora se ganan con poco, ¿sí? Y es una competencia entre el que tiene más entre los que ganan pocos votos, ¿sí? Y por tanto, con un espacio pequeño pero bien consolidado puede hacer mucho, ¿sí? Y al mismo tiempo tienen poder estructural, ¿no? Yo diría que es un sector donde, para el cual los medios, por lo menos los medios mainstream, siguen jugando un papel fuerte, digamos, de apuntalamiento de este tipo de candidaturas, y donde los empresarios que al principio del estallido se habían movido hacia el centro, ¿sí?, hoy me parece recularon y están, digamos, con ganas de apoyar este tipo de plataforma más nostálgica y más autoritaria, si es necesario. ¿Terminamos? Sí. Es que no te escucho.
Sí, sí, mil gracias. No tengo mucho más para decir. Muchas gracias a los dos, está interesantísimo. Estamos como programa popular total porque tenemos un montón de preguntas. Así que para poder ayudar al debate, voy a leer primero las que están específicamente para ustedes en especial y después voy a hacer un resumen por grupos de preguntas, para nombrar las personas que preguntan para que no se sientan que no las consideramos y eso, y después hacemos un rato de debate entre nosotros a ver si nos peleamos o no nos peleamos. ¿Les parece? ¿Sí? La primera pregunta había una, creo que para Stephanie, es que el celular, espérenme 2 segundos. Hay una pregunta para mí, pero no voy a partir por mí. Encuentro que es demasiado... espérenme, había una... Tiene que ver con harto con las definiciones, como en el fondo, por ejemplo, hay una que tiene que ver con si Evópoli es más liberal que RN. Pregunta Claudia Hayes, me pregunta a mí, pero voy a aprovechar porque en el fondo ella dice que en el debate constitucional hubo un montón de... Evópoli fue mucho más defensora de la Constitución que RN. Así que eso también está interesante. Después, yo creo que sí, déjenme... para Stephanie, Andrés Barrientos pregunta, muy buena investigación, profesora, ¿ve algún avance de grupos políticos de centro de estudio de think tanks, partidos políticos en formación, canales independientes, alejados de la derecha y centro derecha, hegemónica que aún no ingresa al sistema político formal? ¿Ve algo de ello en Chile en la configuración de una nueva derecha? ¿Respondo ahora? Sí, mejor. ¿O juntas más preguntas? Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con las definiciones en términos de si existe alguna posibilidad, pregunta un estudiante de AP, ¿existe alguna posibilidad de que Chile Vamos se mueva más hacia la derecha, influenciado por la UDI, por algunos personeros de RN, hacia otros centros? ¿Es posible que Marcela Cubillo obtenga algún partido político para hacer una coalición de ultraderecha con etcétera, por Alianza por Chile? Es una pregunta para todos. Javier Silva pregunta, ¿comparte la tesis de Anne Applebaum que esta nueva derecha podría llamarse internacional populista por Trump, Bolsonaro y Orbán, entre otros? Un poco lo que comentaba Juan. Eso. ¿Qué otra más? Esa. Yo creo que serían esas tres primero y mientras yo ordeno las otras. ¿Les parece? Sí. A ver, voy a... La pregunta sobre los think tanks no me quedó del todo claro. No sé si me la puedes repetir. Déjame encontrarla. Espérame, que no sale fácil. A ver si me la pueden... Espérame. Tenía que ver con... Si es que habían nuevos think tanks como que estuvieran emergiendo y que se pudieran ingresar al sistema de partido o al sistema político, en el fondo, como lógicas nuevas de centros de estudio. Ok, ok, entiendo. A ver, parto por la pregunta de Claudia. Efectivamente, lo que dice Juan Pablo es súper cierto. Hay que separar de repente el comportamiento en el Congreso de nuestros partidos y lo que arrojan resultados de encuestas sobre las organizaciones. Lo que yo puedo decir respecto a lo que a nosotros nos arrojaba la encuesta era que Evópoli, y en ese sentido una pequeña discrepancia con Juan Pablo, Evópoli, por ejemplo, siempre se posicionó a favor de cambiar la Constitución, mayoritariamente, por lo menos en nuestra encuesta, y también tomó este tipo de posición en el debate público, con idas y vueltas, con obviamente siempre la condición de el tema de la violencia, siempre ha sido un tema para la derecha, de que se den las condiciones para que se pueda dar en buenas condiciones el plebiscito, etc. Pero en todo caso, Evópoli, en ese sentido, es liberal, no solamente es más liberal que la UDI, sin lugar a dudas, no solamente en términos del eje postmaterial, sino también en términos de su posición respecto al cambio de la Constitución. Es más, esta identidad post-transicional que caracterizó Evópoli desde los inicios. Eso yo creo que hay que decirlo. Ahora, la sensación que tenemos, efectivamente, y ahí estoy de acuerdo con Juan Pablo, de Evópoli como hijo de la UDI, es que
en términos, si lo miramos en el eje Estado-Mercado, es efectivamente un partido que no renueva en absoluto las tesis subsidiarias o liberales tradicionales, vale decir, se inscribe en la línea de la UDI y Renovación Nacional en materia de defensa de la economía de mercado. Son muy liberales en lo económico. Así que eso es un poco la contradicción propia o la tensión propia de Evópoli, y hace que la coalición finalmente se mantenga unida precisamente porque encuentran puntos de acuerdo también, ¿no? Ya, eso sobre Evópoli. Respecto a los think tanks, creo que hay una nueva generación de think tanks que se crea especialmente en los años 2010, empiezan un poco antes a aparecer, pero 2012, bueno, Horizontal, el IES, la FPP, son estas nuevas generaciones que alimentan el debate. Bueno, hay muchos de estos intelectuales públicos que están muy presentes precisamente en el debate como columnistas, etcétera, y yo creo que el pequeño cambio que estamos observando actualmente, vimos una influencia grande de la FPP durante el gobierno de Piñera. Actualmente estamos más bien, a mi juicio, viendo una mayor influencia del IES, vale decir, el grupo un poco social cristiano de Mansuy, Ortúzar, que no solamente son columnistas, pero que tienen obviamente un discurso que Herrera también, que tiene más peso en un momento en que se está un poco debatiendo dar mayor peso al Estado en la economía. Y ellos siempre fueron muy críticos a la ortodoxia liberal, y por lo tanto tienen un espacio que no tenían hace un par de meses. Sí, eso sería la novedad, digamos, ¿no? En términos de los tanks que aparecen por el lado de la derecha. Y si es posible que la derecha se mueva más a la derecha, yo no niego hacer, que no digo que eso no pueda pasar por ningún motivo, eso es muy difícil pronosticar. Lo que estoy solamente diciendo es lo que se observa ahora, digamos, son mecanismos que mantienen esta coalición unida, y yo creo que de repente es la característica específica de esta coalición de derecha. El hecho de que Juan Pablo identifique en Chile Vamos, tanto en RN como en la UDI, como en Evópoli, tendencias tanto progresistas como más derechistas, que se conectan entre sí, etcétera, porque, por ejemplo, cuando uno diferencia, si diferenciamos Desbordes Monkeberg de los populistas locales, Codina, los alcaldes, finalmente para nosotros es la misma sensibilidad que llamamos solidaria, solamente que no están posicionados en el mismo nivel, digamos, de la escala de responsabilidades, ¿no? El hecho de que existan en cada caso estas diferentes sensibilidades hace que es bien difícil prever un poco lo que puede pasar, porque además, como son sensibilidades y no son tendencias o corrientes institucionalizadas, no es como si una corriente se estuviera desprendiendo, sino esto va en fin, hay que ver cómo evoluciona. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Una pregunta para Juan Pablo de Jorge Gou. Quedé medio metido con lo de Desbordes y Monkeberg con un ala liberal de RN. ¿Podría profundizar en eso el profe? ¿Lo piensa en términos de la geografía más centrista o a posiciones liberales en lo valórico, tipo Marcela Sabat? Ok. Contesto eso junto con otra pregunta que había antes, digamos, respecto a RN versus Evópoli en lo liberal. Yo estaba pensando más, sobre todo en términos de centro y de diálogo, sobre todo en términos como de negociación parlamentaria, por ejemplo, entre el liderazgo de Desbordes y liderazgo de Frente Amplio. Eso se dio mucho en el contexto del estallido, ¿sí? Y se dio mucho en términos del acuerdo constitucional. Entonces, creo que son alianzas, digamos, que uno no le parecen, digamos, demasiado esperables, saltando por encima de la concertación. Entonces, es una geografía con un hueco en el medio, o con un hoyo en el medio. Dicho eso, y me subo un poquito a esto que mencionaba
Stephanie, respecto a las sensibilidades. O sea, yo creo que es súper importante entender que estas sensibilidades cruzan a los partidos, ¿sí? Y en ese sentido, algo que me parece que tenemos que discutir más es en qué medida los partidos como unidad de análisis siguen siendo unidades relevantes para entender el sistema político chileno, ¿no? Uno puede decir, bueno, tal vez para entender los gabinetes, seguramente, para entender las lógicas parlamentarias y legislativas, seguramente, para entender política alcaldicia, por ejemplo, y municipal, me parece que no. O sea, los liderazgos de distintos partidos articulan coaliciones, discursos muy transversales, ¿no? Y me parece que en términos electorales, ¿sí?, lo que pesan son las personalidades y no pesan los partidos tanto, digamos, como nosotros nos imaginamos que pesan desde la ciencia política o la sociología política. Entonces, el hecho de que, ¿cuál es la ventaja y el peligro de Kast? Que las elecciones se ganan con un personaje bastante popular que logra armar una estrategia de movilización electoral potente, ¿sí? Y eso Kast lo puede hacer sin tener un partido, sin estar inscrito en ninguno de estos partidos tradicionales, ¿sí? Piensen en el contexto actual, si quieren pensarlo hoy, Isquia Siches, ¿sí? Está súper posicionada en una carrera electoral si la quiere jugar. Piensen en las hermanas Rincón, Mónica y Jimena, ¿sí? ¿Quién tiene más chances hoy de levantar una candidatura exitosa a nivel presidencial? ¿La que ha hecho carrera política dentro de un partido toda su vida o la que está en una plataforma que le da viabilidad electoral sin mancharla con un lastre partidario, sin estar presa de estas peleas de tendencias que solo no solo, digamos, pero que son tendencias y sensibilidades que muchas veces se estructuran el campo en la élite, pero que no son tan relevantes cuando uno va a jugar elecciones abajo. Lo mismo aplica para el caso de Cubillos. Tal vez Cubillos pueda, digamos, articular junto con Alaman esa coalición de reacción ante el estallido. Tal vez Kast lo haga mejor, tal vez puedan hacer una alianza entre los dos, no se sabe. Y no se sabe, y en parte está tan abierto el juego, justamente porque los partidos como unidad de análisis son poco relevantes, ¿sí?, para entender las dinámicas electorales de esta sociedad. Y en ese sentido, la pregunta, ¿podemos tener una derecha más a la derecha? Depende de quién gane. Si gana Lavín, probablemente no. Si gana Desbordes, probablemente no. Si gana Cubillos o Kast, probablemente sí, muy a la derecha. Y nadie sabe quién va a ganar. Piensen en Bolsonaro. Bolsonaro gana la elección en la última semana, ¿sí? Yo ese semestre estuve en Colombia, dirigí al centro un profesor brasilero, trajo brasileros todo el semestre y todos hasta el último día decían que Bolsonaro no podía ganar la elección. O Trump. ¿Sí? O Trump. ¿Te acuerdas? Sí. No he leído la tesis de Applebaum. Me parece que hay, digamos, sintonías estéticas entre estos liderazgos. Pero no conozco la tesis como para responder en profundidad. Eso. Otro par de preguntas. Voy a hacer una pregunta de una querida alumna, Milenka Igor, que le mandamos un abrazo cariñoso por lo que estamos pasando en este mundo de la pandemia. La voy a leer textual. ¿Podríamos atribuirle el auge de la extrema derecha a las plataformas sociales de Internet y el creciente sentimiento antipolítico en la sociedad como una salida extrema que es fácil de entender y muy amigable en sentidos de facilidad de difusión de sus ideas a través de Internet, considerando que más el estallido social, las manifestaciones violentas de rechazo provenían de colectivos que se organizaban desde redes sociales? La dejo abierta por si le interesa a alguien responderle a Stephanie o Juan. ¿Sí? Dale, Juan Pablo, yo creo que en una de esas estás más, es más para ti esta. Viene desde el territorio. O sea, yo, digamos, creo que las redes obviamente, digamos, funcionan como y han
contribuido a la polarización y hay todo un debate sobre eso, pero hay como una discusión intensa sobre eso en el ámbito académico y la hipótesis predominante es que hay que las burbujas de filtro y que estas comunidades, digamos, que refuerzan sesgos cognitivos y refuerzan, digamos, digamos como también algorítmicamente, digamos, a través de los algoritmos se van reforzando, digamos, las percepciones o las visiones particulares de las personas, genera un campo de radicalización. Dicho esto, nosotros estamos terminando un trabajo respecto al impacto de Facebook en las campañas electorales en 2017, y básicamente vemos que los parlamentarios, los que fueron miramos 80 campañas parlamentarias, en términos de lo que hicieron en Facebook y lo que hicieron en terreno, y lo que vemos es que Facebook es un instrumento más de apoyo a la campaña que hacen en terreno, ¿sí? Y que no genera una disrupción fundamental en términos de las lógicas de movilización política. Entonces, yo diría, sí, es posible que las redes estén radicalizando el debate, pero también es posible que las redes sean un fenómeno que radicaliza a la élite más que a los procesos más complejos, digamos, de movilización electoral, aunque son un instrumento que está siendo usado y que probablemente va a seguir siendo parte de la discusión. O sea, por ejemplo, hay toda una discusión respecto a fake news difundidas por WhatsApp en el contexto de la elección de Bolsonaro. Uno puede recordar la movilización de la segunda vuelta del 2017 con el tema de Chilezuela, con mucho mensaje de WhatsApp por ese lado, digamos, y logra eventualmente aumentar, por lo menos se asocia, no sé si esa es la causa, digamos, pero logra aumentar la votación, sobre todo en los sectores altos del gradiente socioeconómico chileno. Entonces, obviamente las redes son parte de esta nueva realidad, y creo que Kast, que es como lo que estamos tratando de analizar, la maneja impecablemente. Impecable. Voy a juntar tres más y ahí iniciamos una etapa final ya de discusión entre nosotros. Pregunta Bastián Garcés, ¿qué paralelismos se pueden realizar entre la evolución de la derecha chilena, el bloque UDI, RN, Bópoli y el Partido Republicano con la derecha española, Ciudadanos y Vox? Esa es una pregunta. ¿Cuál puede ser que tiene que ver con el proceso constituyente? ¿Cuál puede ser el impacto de la fractura oficialista en el proceso constituyente próximo? Pregunta Julio Palma. Y Federico Martzner pregunta, ¿Kast creó Acción Republicana con la idea de crear un partido nuevo? ¿Crees que la incorporación al partido de políticos como Urrutia arruinan esa nueva imagen? Esas tres, y ahí finalizamos y damos un breve minutos para el intercambio entre nosotros. Stephanie o Juan. A ver, en una de esas me la voy a jugar un poco más claramente por una de las tesis que traté de presentar, que es que me sigue costando un poco verle un futuro mayoritario a la opción Kast, pero obviamente es una apuesta, no es más que eso, no es que me cierre a lo que están planteando, ¿no? Y a la tesis de Juan Pablo. ¿Por qué eso? Precisamente porque esta presión por moderación que mencionaba y a la cual la derecha chilena ha sido receptiva, refleja una vez más demandas de la sociedad chilena que me hacen pensar que él o la próxima presidente tendrá necesariamente que defender una plataforma bastante progresista, tanto liberal en lo moral como mucho más pro Estado en lo económico. Y veo difícil que gane un candidato ultraconservador que habla finalmente a una minoría que puede ir aumentando. Efectivamente, como no sabemos, está todo tan fluido que no sabemos lo que puede pasar en cuanto también a
la magnitud de la crisis, sus efectos, la violencia que puede volver, en fin, como todo eso puede tener un efecto, por supuesto, puede mover las líneas de la derecha, y ya lo hizo como estuve un poco mostrando, como estuvimos observando también entre Piñera 1 y Piñera 2. Son dos gobiernos distintos, pero igual, los candidatos tendrán que hablar a una ciudadanía que claramente tiene este tipo de demandas. Por lo tanto, veo difícil el éxito de un candidato que no defienda estas posiciones. Eso sería un poco me la jugaría por lo menos por esta tesis, que además está confirmada por la última encuesta Criteria, confirma la preferencia por candidaturas que son más de centro-derecha, locales, más moderadas, todo eso. Es decir, que no hay nada que indique actualmente en las encuestas, en las mediciones, que Kast pueda tener un peso tan importante como para ganar la próxima presidencial o tener un proyecto mayoritario. A eso lo quería decir claramente. Súper, gracias. ¿Algún otro comentario? Respecto a España, yo creo que más o menos lo dijimos, ¿no? La transición española es muy parecida a la chilena, y tenemos la fragmentación de la derecha en los últimos años después de la hegemonía del Partido Popular, la irrupción de estos nuevos partidos y un escenario fragmentado. La diferencia es que es un régimen parlamentarista y por tanto, digamos, necesitan una estructura colectiva más significativa para poder tener un rol de peso en un contexto de un régimen presidencialista que alcanza con el candidato presidencial. ¿Sí? Yo no sé si se acuerdan, digamos, pero si pensamos, había una pregunta sobre el costo de armar un partido. Si pensamos en Meo estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta sin partido, y después se dedicó 2 elecciones a armar un partido y desapareció, ¿no? O sea, los partidos son un lastre, ¿sí? En este contexto, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con Stephanie que es muy difícil de prever, pero que las chances de que un Kast gane la próxima elección son menores, pero hay 2 cuestiones. Una es, estamos en un escenario que se va a polarizar más probablemente y donde la visión sobre la nostalgia del pasado ordenado va a empezar a ganar algunos corazones. Y por otro lado, ese sentimiento de pérdida es muy movilizador, sobre todo en un contexto de voto voluntario, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que olvidarse, digamos, que este presidente que tenemos hoy terminó, digamos, siendo votado por algo así como un 28% del electorado, de la población elegible para votar, de los inscritos, ¿sí? Entonces, depende de cuánta gente vote, depende de cuánto miedo y nostalgia haya, o sea, está completamente abierto. Y eso tiene que ver con este escenario de fragmentación y de desconexión entre el sistema político y la sociedad, en mi impresión. Súper. Yo quiero hacer una pregunta a mis queridos colegas. Se me perdieron los empresarios. ¿Dónde están los empresarios en términos de la derecha? Si es que también hay presión desde ese sector, yo sé que no tiene que ver con la lógica partidaria, pero es un sector que tiene influencia y recursos. Entonces, ¿cómo se vincula estas derechas que están conversando con eso? Y 2, pensando en la coalición de gobierno, si bien comparto, o sea, el análisis, por un lado, de Stephanie es como súper positivo de una posibilidad de una derecha más solidaria, y el análisis de Juan es que son todos individuales. Entonces, entre medio, se me ocurre pensar en la variable gobierno. Y ganar elecciones para la gente que está en el gobierno siempre es atractivo, y hay incentivos para seguir ganando el gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede generar, como pensando en el símil de la concertación en términos de la experiencia de gobierno, genera también ciertas prácticas, y ciertas prácticas que incluso, por mucho que los partidos sean una junta de personas, tienen una cierta influencia también en términos estratégicos, no sé si ideológicos, pero sí estratégicos? Pensando en eso,
no habrán incentivos en el futuro cercano para que los partidos tiendan a centrarse y aglutinarse en torno a la figura del presidente Piñera y el posible candidato que haya presidencial, y eso genere cierta lógica de coalición, y en ese espacio cómo se vería José Antonio Kast. Porque yo creo que además en este gobierno, independientemente de los partidos, hay un núcleo muy duro que tiene que ver con el presidente y el segundo piso. Yo creo que en términos de política también tiene una influencia no menor y que no pasa necesariamente por los partidos, o pasa de manera mucho menos influyente. Esa es mi reflexión, tratando de cuadrar el círculo entre las visiones que tienen ustedes. No sé si se entiende, es mi sesgo de los gabinetes, lo siento, no puedo evitarlo. Adelante. ¿Quieres partir tú, Juan Pablo? Dale. Yo, respecto a los empresarios, digamos, me parece que la posición de los empresarios es clara. Los empresarios en un primer momento reaccionaron, digamos, con moderación, pacto social, repensar el modelo al estallido. Y mi impresión es que con el paso del tiempo, y fue, por ejemplo, bien impresionante, digamos, la ovación en la ENADE de este año de enero a Piñera, ¿sí? Al discurso de Piñera, ¿sí? Cierran filas y básicamente su visión es reconstituir el modelo perdido, ¿no? En ese sentido, si ustedes se fijan la propuesta de la CPC para el post-COVID se llama reenganche, ¿sí? Es decir, básicamente reenganchemos con lo que estábamos haciendo y mejoremos las condiciones de crecimiento. En ese sentido me parece que los empresarios digamos, tuvieron como un primer reflejo hacia el centro y luego se abroquelaron hacia la derecha. Y me parece que vocerías como la de Alaman, la de Longueira, la de el propio Kast, ¿sí? Están alineadas con eso. Y al mismo tiempo me parece que si uno ve, digamos, si uno supone que los medios tienen algo que ver con los empresarios en este país y ve, por ejemplo, los niveles de exposición y de aire que tiene candidaturas como la de Lavín, o sea, o personajes como el de Lavín, claramente se puede ver cuál es la apuesta de los medios y cuál es la apuesta de los empresarios que están atrás de esos medios. Respecto yo creo que este gobierno, por un lado, no tiene tiempo de pensar en una reelección, y tal vez aún, pero creo que es un gobierno que está gobernando con tiempos muy cortos, con racionalidades muy cortas, y que a estas alturas me parece, digamos, imputarle demasiada capacidad estar pensando y articulando una estrategia consistente respecto a la próxima elección. Stephanie, para ir cerrando. Sí, claro. Yo pienso que faltan muchos estudios sobre el mundo empresarial actualmente y sus posiciones, porque de nuevo ahí observaríamos probablemente muchas diferencias entre diferentes sectores. No sé, estaba viendo Juan Sutil tratando de encontrar elementos que ilustraran un poco tu tesis de que empezaron a moverse hacia el centro y que ahora ya de nuevo volvieron a una posición mucho más dura, digamos, de defensa del modelo. No, la verdad no sé eso, ser que no podría entregar elementos sobre este tema. Pienso que debe ser investigado. Lo que estoy viendo, pero voy a decir realmente cosas extremadamente banales, ¿no? Es que, por supuesto, que hay una preocupación por el crecimiento y si esto es asimilado a volver al modelo, no sé si estamos, ¿cómo decir? Nos falta un poco darle unas vueltas al tema, ¿no? No estoy segura que los empresarios no puedan mantener una línea de irrestricta defensa al modelo tal como la
la han tenido, simplemente porque el país no da para eso. Por lo tanto, el mundo empresarial necesariamente, creo yo, se va a tener que adaptar. La pregunta es, ¿hasta dónde? Y es un poco la misma pregunta que podemos hacer a los partidos cuando se va a producir todo el debate sobre la nueva constitución y obviamente el tipo de modelo de desarrollo que queremos adoptar. Es hasta dónde cedemos, hasta dónde podemos lograr un acuerdo. Y yo creo que ese tipo de planteamiento se va a dar en el mundo empresarial. Estoy pensando, por ejemplo, a la buena señal de tener a Briones como ministro de Hacienda, que es un liberal efectivamente, pero que no corresponde a la figura típica del ministro de Hacienda que habíamos tenido y aún menos a la figura del ministro de Hacienda de derecha. Entonces, hay ahí cosas que probablemente van a estar moviéndose, lo que no significa abandonar, obviamente, un principio fundamental de la economía de mercado, que es el hecho de lograr generar un crecimiento después de una crisis tan devastadora como la estamos teniendo. Pero no estaría tan segura, no tengo elementos como para pronunciarme de manera tan tajante sobre el mundo empresarial. Y respecto a lo que tú planteas, Mireia, que en realidad nos reconcilia un poco con los partidos como instituciones, ¿cierto? Y su relevancia para analizar todo esto. Me preocupó un poco lo que dijo Juan Pablo, porque le encuentro razón por un lado, pero por otro lado, bueno, los partidos siguen siendo estructuras de movilización. Yo no sé si las personas que van a votar por un candidato que sí ha tenido una larga trayectoria en un partido, ve al partido o al candidato. Por ejemplo, la gente que apoya a Lavín, no sé si ve la UDI necesariamente, ve a Lavín. Sin embargo, Lavín tendrá probablemente un apoyo, si fuese el candidato finalmente que gana la primaria, o sé yo, de la coalición, precisamente por su trayectoria al interior del sistema político más tradicional, con una carrera de político profesional, tal como tú, Mireia, lo mencionaba sobre Kast. Por lo tanto, yo no sé si echaría o tiraría por la borda a los partidos como estructuras relevantes para entender todo eso. Así que me has hecho pensar con eso. En todo caso, respecto a lo que planteaba Mireia, pienso que efectivamente estas estructuras de movilización van a seguir funcionando y por lo tanto no van a desaparecer las lógicas políticas a las cuales estábamos acostumbrando a la hora de llegar a quién va a ser finalmente el abanderado del sector. Por lo tanto, en fin, rehabilitaría también a los partidos un poco más de lo que planteó Juan Pablo. Eso. Muchas gracias. Dan ganas de seguir pensando. Cuando hay pensamientos tan distintos, dan ganas de como irse a leer. Es como esa sensación que me da, como de ir a pensar. Así que 1.000.000 de gracias, Stephanie y Juan, por el espacio, por las ideas, por las neuronas, por la reflexión. Y espero que sigamos conversando desde el optimismo o del pesimismo. Veo que hay dos maneras de mirar la política chilena en este minuto. Así que yo me voy a declarar en la situación de intermedio, ni optimista ni pesimista. ¿Les parece o no? Y muchas gracias a todos por escucharnos hoy día. Y nada, espero que hayan aprendido, reflexionado y un gusto, aunque sea a la distancia, poder juntarnos. Ya algún día nos juntaremos algún día hasta al paso que vamos en vivo y en directo. Muchas gracias a todos y todas por estar acá, mis estudiantes de la Chile, del INAP, que nos escucharon y eso, a seguir aprendiendo. Y ánimo a todos, que se cuidan y que estemos todos lo más sanos posible. Bueno. Un abrazo, gracias. Chao, hablamos, que estén bien, chao. Chao.